¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de El Algoritmo de la Fe. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Soledad Pérez, él es presidente de Coparmex, y el padre Salvador Saucedo. Muchísimas gracias por estar en este programa, que como usted sabe es un esfuerzo de la Diócesis de Aguascalientes por entrar en contacto con los diferentes sectores políticos y públicos de la sociedad aguascalentense. Juan Carlos, si te puedes presentar, eres presidente de Coparmex, pero eres un empresario reconocido en Aguascalientes y que tiene vínculos además con la Iglesia Católica en Aguascalientes. Gracias por la invitación, un privilegio coincidir con usted, padre. Un saludo a todos. Soy Juan Carlos Soledad, soy esposo, soy papá, tengo 2 hijos y estoy muy orgulloso de María Jimena y de José Alonso. Soy empresario, desde hace muchos años he participado en organismos de la sociedad civil. Tuve el privilegio de ser presidente de USEM, que es un organismo que también es empresarial, pero donde hay un trabajo en conjunto con la diócesis del estado, y en el mismo pues pude comenzar a tratar a nuestro señor obispo en ese entonces, José María. Por invitación de él formo parte del Consejo de Laicos y ahora acompaño en el mismo a nuestro obispo Juan. Ya con muchos años de participación en organismos de la sociedad civil y ahora con la responsabilidad de encabezar nuestro sindicato patronal aquí en Aguascalientes, Coparmex. Pensaba en preguntarte cómo te definirías. Yo había elegido empresario, ciudadano organizado, laico comprometido o una mezcla de todo, pero elegiste poner por delante un nombre de familia. Pues al final somos una sola persona y creo que el reto está en esto, en ser o intentar ser íntegros y actuar como pensamos e ir formándonos para pensar de la mejor manera y pues esto sí, orgullosamente esposo y papá. Padre, si puede presentarse, si es tan amable. Soy el padre Salvador Saucedo Serna, originario de Calvillo, de la diócesis de Aguascalientes, con muchos años de experiencia en la vida ministerial y pues he navegado por muchas situaciones, especialmente en el ámbito educativo-cultural, 30 años en educación, tanto local como nacional. Estudié Ciencias de la Educación en Roma y actualmente pues estoy en la Capellanía de San Juan Pablo II, acá en el norte de la ciudad. Muchísimas gracias. La historia personal, Juan Carlos, que te llevó a ser un empresario organizado, comprometido con la Coparmex, en este organismo anterior que mencionabas, ¿por qué? A ver, lo vi en mi papá, que siempre fue muy activo participando en distintos organismos. En el caso de USEM había una coincidencia, o existe una coincidencia de valores y de trabajo por el bien común que me interesaba mucho y que a partir de ahí se fue dando una cosa y luego la otra. Me hicieron una invitación a en ese entonces nuevo organismo que era el Comité Ciudadano Anticorrupción, donde 12 organismos de la sociedad civil nos pusimos de acuerdo para intentar implementar de la mejor manera el sistema nacional anticorrupción y la implementación del local. Como presidente de USEM participé, lo terminé presidiendo después de un año de trabajo como pares. Se decidió que hubiera un presidente y me tocó tener esa responsabilidad, y a partir de ahí, siendo que ya tenemos muchos años, 30 años participando como socios de Coparmex, pero a partir de ahí tuve un trabajo más constante en ese entonces con Paco Ruiz, en paz descanse, presidente de Coparmex, Sergio López Valdía, que presidía la Comisión Anticorrupción de Coparmex. Me invitaron ya siendo socio la empresa de ellos y pues bueno, ya son muchos años también de participar activamente en Coparmex, donde además tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático y entre otros Alternativas por México. Después me tocó encabezar Sí por México, entre muchas otras responsabilidades, pero al final convencido de que como ciudadanos necesitamos participar, y si queremos que las cosas cambien y si queremos que las cosas mejoren, como empresarios tenemos una doble responsabilidad, porque no nada más como cualquier ciudadano que estamos obligados a participar para ayudar a nuestra sociedad, sino que tenemos esta capacidad de vincular y de aprovechar de mejor forma los recursos. Por ser empresarios estamos con este doble reto. Y si nos organizamos, pues podemos hacer más que si lo intentamos hacer solos. ¿Qué debemos entender por laicos comprometidos? Pues no somos religiosos en el sentido de que somos laicos igual que todos los ciudadanos, pero al final darnos cuenta de que la iglesia somos todos, no nada más la jerarquía, y que en este sentido lo que sucede con la iglesia es responsabilidad de todos, obviamente con el respeto a la investidura y a las manos consagradas de un sacerdote y a la responsabilidad que tiene un señor obispo,
pero al final cada uno de nuestra trinchera, pues debemos de trabajar por el bien común, y dentro de ese bien común parte integral pues es la misma, en el caso particular, la misma fe que vivimos. Cada quien tiene distintas creencias, pero es importante, yo creo, encontrar este sentido de trascendencia y de cumplir o intentar hacer lo que creemos. Padre, ¿cómo puede aprovechar la Iglesia estos laicos, estos sectores empresariales para revivir el trabajo de la Iglesia en la comunidad? Sí, Dios es uno. De Él venimos y hacia Él vamos como comunidad. Y Dios no distingue a nadie, sino todos somos hijos, primeramente. Tenemos que partir de ese parámetro. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad personal y social. Si yo me desvirtúo o quito lo social, lo comunitario, me aíslo. Y aislar es no cumplir con el designio de Dios, que nos dio una inteligencia en bien, para poner en bien de los demás. Entonces es urgente, más que necesario, es urgente que abramos el campo y que le demos al laico el papel que le corresponde dentro de su ámbito propio, y a la Iglesia no por separado, Iglesia a un lado y el laico al otro, no, somos comunidad, unidad común, para fortalecer lazos, cada quien desde su ámbito, respetando los límites de cada quien, pero conjuntando los esfuerzos con un solo fin: salvarnos. ¿En dónde ve mayores posibilidades de cooperación entre el modelo Coparmex y la Iglesia? Yo creo que todo empresario debe y puede abonar a las acciones propias de la evangelización de la Iglesia, que esa es la tarea propia de él, y cuidar y custodiar y apoyar todo lo que abone a la bien de la sociedad. Juan Carlos, cuando hablamos de Coparmex, seguramente hay gente que no entiende qué es Coparmex. En pocas palabras, ¿le podrías decir qué es lo que hace? Mencionaste un término que está en desuso ya, que es el sindicato patronal. Sí, a ver, somos un sindicato. En México existen desde hace muchos años las cámaras. Las cámaras aglutinan a empresarios de un sector particular para defender sus intereses, y eso es bueno. Están los restauranteros, los constructores, los comerciantes, cada uno de un sector defendiendo los intereses de esa industria. Coparmex surge hace 97 años, ya para, de manera voluntaria y libre, reunirse los empresarios de distintos sectores, de distintos tamaños, y en ese momento, un momento complicado como el que hoy vivimos, defender la libre empresa, defender el libre mercado y tener esta posibilidad de libre asociación para buscar contribuir a la construcción del bien común, que suena muy ambicioso, y lo enfocamos en cómo buscamos esto, es a través de fortalecer a la ciudadanía y impulsar el desarrollo en el ámbito político, económico y social. Y en ese orden, todo el mundo pensaría que por ser un grupo de empresarios lo primero que nos interesa es la parte económica, pero creemos que como empresarios tenemos la doble responsabilidad, decíamos, de influir también en lo político y en lo social, y que al final, si nos termina yendo bien como país, nos va a ir mejor a todos. Pero somos somos un sindicato patronal. En Aguascalientes tenemos ya 89 años, los cumplimos este mes pasado de junio, en el estado. Y íbamos trabajando en 3 ejes. Uno, que cómo le ayudamos a las empresas a ser más fuertes. Otro, cómo a través de las empresas defendemos el Estado de Derecho y la democracia. Y otro, el cómo la empresa puede ser un facilitador para tener una mejor sociedad. Por ejemplo, tenemos a través de estos 3 ejes comisiones, son 20 comisiones de trabajo. Y pues bueno, creo que ya me extendí, pero es esto, somos un organismo de empresarios. Nuestra figura legal es ser un sindicato, y así como los colaboradores tienen el derecho de organizarse para defender sus intereses, desde hace más de 96 años a nivel nacional, los empresarios nos organizamos en este sindicato patronal a través de federaciones, y a su vez que pertenecemos a la Confederación Nacional, por eso el nombre de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Podrías explicar un poco con mayor precisión esto de la defensa de los intereses de los empresarios? Porque pareciera, por lo menos en el fraseo, que es en contra o en oposición de
los trabajadores. No, yo creo que al contrario. Y más que defender los intereses solamente de los empresarios, es de la empresa. Y la empresa la entendemos como una comunidad de personas. La empresa no es solamente quien invirtió el capital, es el grupo de personas que la crean. Normalmente quien inicia una empresa inicia con un sueño. Yo, ¿qué es lo que quiero? Ofrecer un producto o servicio. Claro que quieres ganar una utilidad, pero lo que entendemos en Coparmex es que así como los humanos no estamos hechos solo para respirar, pero necesitamos de respirar para poder vivir. De esta manera, la empresa no solamente debe de tener como objetivo el obtener utilidades, sino las utilidades son necesarias para subsistir, para permanecer en el tiempo, para seguir ofreciendo bienes y servicios de calidad, pero que al final, así como estamos obligados a impulsar el desarrollo económico, estamos obligados a impulsar el desarrollo social. Y para generar este desarrollo, obviamente necesitamos que a los colaboradores les vaya mejor. Y si a los colaboradores les va mejor, nos va a ir bien a todos como país. En Coparmex, hace 30 años, nuestro presidente nacional era Carlos Abascal, en paz descanse, y no sé si recuerdan, pero en ese momento el líder nacional de la CTM tenía conferencias en las cuales normalmente hablaban en contra de los empresarios, y luego los empresarios desde las cámaras respondían en contra de los colaboradores, y desde ese momento se generó lo que se llamó la nueva cultura laboral, donde dijeron, en lugar de tener conferencias por separado, vamos hablándolo previamente, poniendo una base en común y saber qué es lo que queremos. Queremos los dos una empresa más productiva, queremos los dos mejores condiciones de los colaboradores. Se firman estos acuerdos donde después se integran más organismos y más sindicatos, en los cuales es poniendo al centro de la actividad de la persona cómo podemos trabajar en conjunto, y producto de esto pues hay muchísimos ejemplos. Últimamente estos incrementos al salario que se dieron, pues como sabemos es a partir de una comisión tripartita, pero que no es lo que pasó nada más en el sexenio pasado. Para que esto se pudiera dar había muchos años previos de trabajo donde se desvinculó el salario mínimo y su aumento a temas inflacionarios al crear las UDIs, y donde se generaron el escenario mejor para poder llegar a estos incrementos, y que al final han sido positivos, porque sabemos que gran parte de la mejora o de la disminución de la pobreza ha sido gracias al empleo formal pagado por las empresas a un trabajo igual responsable de los colaboradores, y de esta manera pues hemos podido ayudar a que tengan un ingreso más digno. El reto hoy está en que se actualicen las tablas de ISR, que ese ya es otro tema, para que estos incrementos no se conviertan en un tema recaudatorio, como se lo escuchaba el señor obispo hace un par de homilías, y que al final le llegue realmente directamente a los colaboradores y no se quede atrapado en el ISR que retiene el gobierno. Dame otros ejemplos de lo que ha hecho Coparmex en el último año. Mencionaste por el bien común y no necesariamente por el interés de sus socios. Hay un trabajo continuo a nivel nacional de que cada una de las 20 comisiones de trabajo, desde ayudarle a, por ejemplo, decía esto de que tenemos una comisión de vivienda, donde estamos orgullosos de que hay grandes socios que tienen empresas constructoras las más importantes de la región. Sin embargo, en esta comisión de vivienda no trabajan para cómo tener más utilidades, trabajan cómo hacemos para coadyuvar y tener una vivienda asequible para la sociedad en su conjunto. Entonces, participamos en las mesas de trabajo regional del Infonavit justamente buscando esto, y cada uno en sus planteamientos en educación. En educación tenemos un programa de formación integral que impulsó uno de nuestros socios y que se han venido sumando otros organismos, mes a mes, de una conferencia gratuita con ponentes de primer nivel, originalmente en la Universidad Panamericana, ahora ya se están cambiando las sedes, también ya se dio en la Universidad Autónoma y en distintas universidades públicas, cómo acercar a valores a los jóvenes. Digo, ejemplos hay muchos porque hay un trabajo constante. Platicábamos hace un momento uno de nuestros socios, quien está al frente de LJ aquí en Aguascalientes. Con él coincidimos en el combate a la corrupción, y en este tema que en su momento Coparmex Aguascalientes dio origen, decíamos, este organismo que buscaba combatir la corrupción. Digo, ejemplos hay muchos, nunca va a ser suficiente el trabajo que se realiza, y tampoco nunca vamos a decir que hicimos algo solos, porque siempre lo que es mejor para la sociedad es lo que se hace cuando se logra comprometer a la ciudadanía y en conjunto con otras organizaciones. Padre, ¿reconocen desde la Iglesia esta labor, este trabajo de Coparmex? ¿Lo ven? ¿Cómo podría mejorarse? ¿Dónde están los pasos que se podrían dar para que fuera mucho más constante?
vincularse mejor? Primero, que haya una sensibilidad de parte del empresario para incentivar la vida humana del trabajador. No solamente la parte de un sueldo, sino la parte afectiva, la parte emocional, la parte de médica. Es un abanico de situaciones que a veces no se da con un solo salario. El salario no cumple la parte humana. Cuando un empresario agrega lo humano a un sueldo y valora el trabajo con un gracias, con un incentivo no tanto económico, sino que se sienta valorado el trabajador. Cuando un trabajador se siente valorado, requerido, necesario, hay un abono para la empresa como para la sociedad y para la iglesia. Nosotros vemos gente triste o gente feliz. Es decir, el fruto de la paz está en la justicia. Si queremos una sociedad en paz, hay de por medio el ámbito de la justicia que confluye y que agrega la parte humana que es muy olvidada. Yo no tengo un grupo de esclavos que vienen, y digo eso muy fuerte, no son esclavos de una empresa, son personas que sienten, que anhelan, que sueñan, que sufren, que llegan al trabajo con una historia arrastrando, que dejaron en casa una situación y que eso se refleja en la vida de trabajo. Y el empresario no debe de ser insensible precisamente a la parte humana del trabajador que está ahí. ¿Cómo sensibilizar al empresario? Hablaba Juan Carlos de que Coparmex puede llevar pláticas, conversaciones, material didáctico, fomento a los valores que la iglesia también tiene. Pero ¿cómo hacer esa tarea y en qué va la iglesia? Eso que la iglesia puede abonar, no solamente con conferencias, sino con una evangelización fundamental con los empresarios. ¿Cómo Básica. Conocer nuestra vida cristiana, cuáles son nuestros retos, porque desde aquí me estoy salvando. Dios me puso aquí. Dios quiere que esté aquí. ¿Y cuál es la razón? Debo de encontrarle la razón más allá de lo humano, trascendente. Yo, empresario, me puedo salvar desde aquí cuando hago las cosas bien. Es evangelio viviente, y para eso necesitamos aunar a los empresarios y darles esa sensibilidad desde el evangelio. ¿Se podría dar, Juan Carlos? A ver, como Coparmex obviamente somos apartidistas por un lado y por otro respetuosos de la creencia de cada uno. Lo que sí estoy convencido yo en lo particular, pues es de que necesitamos ser personas íntegras, y parte de esto es conocer la fe que cada uno profesa y intentar vivirla. Lo que sí hacemos de manera institucional, por ejemplo, es durante muchos años decíamos que había que buscar un equilibrio o balance empresa-familia. Ahora se está cambiando por integración de empresa-familia, porque decimos no es la una, o no debe ser la una o la otra, porque cuando estoy en el trabajo sigo pensando y preocupándome por la familia, y cuando estoy con mi familia, en muchos casos, dependiendo de la responsabilidad, tengo que estar atento. El caso es cómo logramos integrar una y otra, no de manera excluyente, sino de manera congruente, y cómo en esta sensibilidad generamos espacios flexibles. Sabemos que de una industria a otra, de una compañía a otra, la realidad es totalmente distinta, y los retos sería muy fácil desde el escritorio decir sean más flexibles, sino cada caso particular es distinto, pero lo que sí debemos tener como objetivo, cómo logramos dar mayores espacios, más flexibilidad, acomodar los tiempos. Ahora se viene el reto para las empresas de la reducción de la jornada, el horario semanal de 48 o 40 horas para el 2030, en reconocer que hubo esta escucha para que no fuera inmediata la aplicación, porque eso implicaba ir en contra de muchas fuentes de empleo que estaban en riesgo. Con esta gradualidad el reto no es menor, pero sabemos que las empresas tendremos oportunidad de adaptar los procesos para llegar a estas 40 horas semanales, y cómo las acompañamos para que realmente mejoren la calidad de vida. En la libertad cada uno podrá hacer con su tiempo libre lo que quiera, pero ojalá que estos momentos sean para descansar y para estar con familia, y no para seguir con la necesidad de tener un segundo trabajo y que terminemos más complicados. Platicaba al inicio que todos los empresarios iniciamos con un sueño, y que no se nos olvide como empresarios
que cada uno de los colaboradores cuando ingresa a nuestra compañía también tiene un sueño, y como compañía les ayudamos a cumplirlo y nos ayudamos mutuamente a cada uno cumplir nuestro objetivo de vida, nuestro sueño, y que no se quede todo alrededor de la visión de quien fundó, sino de esta manera integral con cada uno de los colaboradores, cómo los ayudamos a ser mejores personas y cómo nos ayudamos en general a tener una mejor sociedad, y eso va a redundar también en el tema económico. En alguna conferencia me tocó escuchar cómo el conferencista planteaba cómo era rentable vivir de los valores, ser congruentes, vivir con ética, y uno de nuestros socios levantaba la mano y decía, a ver, pero aunque no fuera rentable, tenemos que hacerlo. Y después otro, en corto, me hacía la reflexión y decía, es que no es la una o la otra. Como empresarios estamos obligados a generar utilidades y a vivir y actuar éticamente. Es un reto, no es sencillo, pero pues ese es el camino que estamos dispuestos todos los que decidimos hacer empresa. Hay una crisis, padre, de fe. Al mismo tiempo, hay más jóvenes aislados de la iglesia o que no quieren hacer comunidad. En Aguascalientes tenemos una grave crisis de jóvenes en conflicto con la ley. Tenemos un número altísimo, 890 jóvenes en conflicto con la ley en promedio por cada 100,000 habitantes, contra 260, que es la media nacional. ¿Cómo ayudar a que estos jóvenes que ingresan al mercado laboral, ¿no?, puedan aprovechar estas ventajas de la reducción de la jornada laboral para que en su tiempo libre se acerquen a la iglesia y no vayan a buscar conflictos o desperdicien su tiempo de ocio, por así decirlo? Si a veces satanizamos, valga la expresión, que los jóvenes no se acercan, más bien no los buscamos. Yo tengo un grupo de jóvenes universitarios y profesionistas que inician, y ellos tienen esa sed de Dios primero. Entonces se encuentran ahí, encuentran en este grupo que tengo, que nació hace 2 años. Comenzamos con 2 y somos 50 ahorita, y va creciendo para hacer células en otros lugares. Pero sí descubrimos, sí, por un lado el vacío de la falta de sentido, que eso es el punto de todo, una pérdida del sentido, no solamente laboral, existencial. Entonces necesitamos presentarles primeramente a un Dios vivo, a un Cristo cercano, a un Dios que no condena, un Dios que abraza. Y cuando el muchacho, cuando el joven, cuando la joven escucha un mensaje de aliento transformador, que no es un Dios que juzga, sino que es un Dios que abraza, que es lo que necesitan muchas veces, porque nacieron y crecieron en la soledad. Porque el problema real, desde los niños hasta hoy, es una soledad familiar, en muchos casos. No digo que en todos. Donde he estado yo en la última parroquia anterior, había el gran problema, es la soledad. Desde los pequeños hasta los ancianos. A eso los lleva a una decepción y a una falta de sentido, como decía Víctor Frank, la pérdida de sentido. Entonces, desde ahí, desde darles un incentivo, de ahí viene sentido, darles una razón de ser, un qué y un para qué. Y cuando prueban que es posible salir adelante, no en un trabajo, pero el trabajo ya es un distractor positivo para que den el paso más adelante hacia lo que necesitan. ¿Podríamos dar el término de sed de Dios? Sí, buscan a Dios porque lo necesitan. Cuando lo descubren, no el Dios del miedo, no el Dios que juzga, no el Dios que condena, sino el Dios del amor. ¿Cómo ha cambiado esta percepción que tenemos como sociedad de Dios? De este Dios castigador o este Dios del Viejo Testamento que era severo y terrible. Sí, desafortunadamente todavía hay gente que lo predica así. Y difícilmente se puede sacar de la mente y del inconsciente esa figura. Ya no podemos decir que Dios es Padre, porque Dios es Padre y es Madre. Y eso ayuda más. Respetando, por supuesto, Juan Carlos, el Estado laico, ¿nos podrías decir, el empresariado de Aguascalientes, en una comunidad del 80% de católicos, cómo ve el Estado laico? Nos parece, en esta serie de programas, nos parece que hay una especie de malentendido
que es como no meterse, ¿no? O no hablar de señalar cuando se reprime finalmente estos lazos que podrían encontrar fácilmente con la Iglesia, con tal de no romper el Estado laico. A ver, yo creo que como empresarios somos parte de la sociedad de Aguascalientes y reflejo también una de la otra. En porcentajes no lo sé qué porcentaje de empresarios profesen qué religión, pero claramente pues en Aguascalientes somos la mayoría de empresarios católicos. Y la pregunta de la responsabilidad como laico, pues creo que es esta, el darnos cuenta de que como laicos somos parte de la Iglesia y somos parte no nada más para pedir o que se den o recibir sacramentos o participar, sino somos responsables del futuro de nuestra iglesia, somos responsables de vivir los valores y somos responsables de hacer apostolado y buscar que haya más vocaciones y que se siga nutriendo nuestro seminario, que es ejemplo nacional, y que desde acá sigamos siendo esperanza para todo el país también en esto. Somos un estado que somos casi el 1% de todos, somos un poco más del 1% del Producto Interno Bruto, un poco menos de la población, pero en temas de valores y de fe, que el crecimiento puede ser exponencial, creo que una sociedad como la de Aguascalientes puede ser ejemplo y una luz para todo el país. Mencionábamos en una conversación anterior con una líder de un sindicato cómo el sindicato podía poner altares a la Virgen de Guadalupe sin necesariamente sentirse que estaban violando algo en la empresa. Coparmex, ¿cómo lo hace con A ver, nosotros no somos funcionarios públicos, somos obviamente, como explicaba, empresarios. Todos los que participamos en Coparmex lo hacemos de manera voluntaria, no recibimos un sueldo ni una contraprestación, aunque sí es muy gratificante en todos los sentidos. Bueno, hay 5 personas en el staff con nuestra directora Silvia Ávila, que ella sí es, ellos sí son colaboradores y obviamente trabajan de manera profesional, pero todos los demás, los 300 socios que hay en el estado, en mayor o menor medida dedicamos algunas horas a construir Coparmex. Quiero ser muy respetuoso porque hay personas que profesan una fe distinta y hay personas que no tienen una creencia, pero yo con la cachucha del presidente de Coparmex, con el máximo respeto, nuestras instalaciones deben ser usadas para todos. Yo en lo particular en la oficina de presidencia, lo primero que hice al llegar fue poner una Sagrada Familia pequeñita de una manera discreta y una imagen elegante, un cuadro que me gustaba mucho ponerlo ahí. Creo que hay obras de grandes artistas que hacen bien y mejoran la estética en cualquier espacio, que muchas personas podemos encontrar una visión trascendente en la misma, pero que la misma no ofende ni modifica el actuar o la acción que se realice en ese lugar. Pero siendo muy respetuosos de esos espacios, también ser muy respetuosos de cómo cada empresario vive estos valores y cómo los difunde o es respetuoso también de sus colaboradores. Tenemos socios que tienen cuadros en los lugares de trabajo, mensajes muy directos, y tenemos otros que sin tener los cuadros o las imágenes en una sala de trabajo, sí están preocupados por las personas, sí las ponen al centro, buscan ayudarlas a ellas y a sus familias, y al final también nuestra responsabilidad como laicos es acercar a las personas a Dios. Entonces, en este trato continuo y de amistad, como que la otra persona que pudiera hasta no ser de la misma religión o no creer en Dios, como yo doy testimonio y que después él en su momento no quede por nosotros que estuvimos a un lado y no tuvimos el valor de generar amistad y lograr influir con él para que tuviera un acercamiento con Dios. Permítame salir un poco del tema, sí, pero creo que tiene que ver con la falta de valores y una crisis espiritual que estamos viviendo. Coparmex y tú mismo han estado muy cerca de los temas de la anticorrupción, ¿no? Y la integridad de los procesos. ¿Cómo se vincula esto con tu fe, por ejemplo? A ver, al final hay valores universales que, más allá de la cultura, de la época o de la moda, permanece. La justicia, la búsqueda de la verdad, la defensa de la dignidad de la persona, la solidaridad, la subsidiariedad, son valores que son para todo ciudadano, sin importar momentos, época o contextos. Entonces, el actuar de manera ética, con transparencia, pues es una obligación de todos. Máximo quien le da esta visión sobrenatural es un reto. Y digo, ya en concreto los sistemas, pues tenemos una comunicación como Coparmex constante con
los ciudadanos quienes encabezan el Comité de Participación Ciudadana en el Estado, su presidenta actualmente Marcela, y también con la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Los temas que se tratan ahí no son temas de fe, obviamente son temas de cómo cerramos las puertas a la corrupción y cómo, a pesar de los recortes presupuestales y la desaparición de organismos como el Instituto de Transparencia Federal y Local en los últimos años, cómo estas funciones no queden en el olvido y nos aseguremos de que haya un responsable que le siga dando continuidad a las mismas. ¿Cuáles son Estamos ahí vinculando tres temas a la vez y nuevamente yo siendo muy respetuoso, porque al mismo tiempo de que digo que las personas debemos ser íntegras y no podemos esconder en lo que creemos, pues ser muy respetuoso de mi responsabilidad actualmente como presidente de Coparmex, que todos los socios se sientan representados en mi actuar. Porque la corrupción finalmente es un pecado. Sí, estamos luchando con eso, que yo pienso que es uno de los frenos que tiene nuestra patria y cualquier nación, la situación de todo lo que implica ese cáncer tremendo que se da desde la familia. No solamente a escala superior. Vemos que a escala superior hay una corrupción terrible y eso a veces medio me justifica para decir, si ellos roban más, yo por qué no robo menos. Y eso vamos al ámbito familiar. Si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Es decir, voy haciendo como dando la absolución. Yo absuelvo lo mío porque no llega a lo grande. Y eso es corrupción. Empieza desde que permitimos que se... Son actos de corrupción que debemos desde abajo ir corrigiendo. Y como sociedad necesitamos corregir estos caminos, estas formas. ¿Cuáles son las formas de corrupción más comunes que ven en sus propios ámbitos? Desde la iglesia. Desde la iglesia hay gente que llega a decir, oiga, ¿me puede venir unas pláticas para el bautismo, para la confirmación? O ya las compraron en otro lado y vienen y presentan que es falso aquello que traen. Eso fue corrupción. Pero no tiene nada que ver, dice, pues que acabo fueron 20 pesos. No, no es la cantidad, es el hecho. A esa escala pequeña, pero que ya es grande, se va viviendo la corrupción y aterriza en alguna parte, ¿verdad? Aterriza y ya la conciencia ya no la sentimos como tal. A veces ya ni siquiera es pecar. Juan Carlos. Pues estuvimos desde la Comisión Anticorrupción, en esa época ahora se llama Comisión de Ética, pero al final estuvimos desde hace varios años trabajando por una iniciativa de ley que mejorara el cómo se dan las adquisiciones y compras públicas. Esta iniciativa, por ejemplo, se trabajó durante mucho tiempo y se logró presentar al final del sexenio pasado. Está guardada ahí, tiene un par de legislaturas que no se ha tocado, pero que ahí creíamos que en las compras y en la obra pública hay dos áreas que, si logramos eficientar y transparentar, va a haber una disminución de estas puertas abiertas que se pudieran dar legalmente, porque puede ser que en algún momento cumplamos con la ley, pero al mismo tiempo no sean del todo éticas. ¿Como las licitaciones? Licitaciones, compras, y por otro lado obra pública, que también hay en lo macro, sin decir algo particular. En esto que estuvimos trabajando analizamos miles de casos de los 3 niveles de gobierno, de distintos partidos en distintos lugares, y al final veíamos prácticas recurrentes, pero que sigue existiendo esta necesidad de modificar la ley para cerrar las puertas a cualquiera que quiera aprovechar estas coyunturas. Los trámites que tienen que hacer. Sí, y temas como cuando la misma licitación pide una marca específica, un color específico, algún producto en un tiempo tan menor que sabemos que nadie lo va a poder dar, al menos que ya lo tuviera. Digo, hay muchos ejemplos en los cuales pudieran dar, pero otra vez, y coincido con el padre, esto en lo grande inicia desde la casa. El ejemplo que damos con los niños y si permitimos que se metan a la fila o no, y las consecuencias que hay de ello. ¿Crees que como está organizado el gobierno actual ayuda? No hay organismos autónomos, el sistema anticorrupción pasó a formar parte del gobierno. ¿Crees que eso ayuda?
A ver, el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción no forman, quien lo encabeza en los dos ámbitos sigue siendo un ciudadano de este CPC, que son en lo local 5 personas que reciben una remuneración, pero no son funcionarios, lo hacen a través de honorarios y que son personas que tienen una autonomía. Sabemos que a nivel nacional esta ola o este tema de moda y de cómo lo mejoramos ha venido disminuyendo tanto en presupuestos como sigue estando en los discursos, pero ya no está en el interés en general de los gobiernos, y es un reto. Aguascalientes, como en muchas otras cosas, es ejemplo para bien de cómo se ha logrado alinear algunas plataformas y algunos sistemas electrónicos que, al eliminar intermediación, pues permiten que haya mayor transparencia, pero no nos podemos abstraer o sustraer de la realidad nacional. Seguimos con muchos retos, y muestra de ello es nuestra iniciativa que está ahí guardada desde hace un par de legislaturas y que no hemos logrado que tenga eco. ¿Cómo ayudaría la Iglesia, padre, a combatir a anticorrupción? Primero, es una motivación para evitar la decepción social. Cuando una sociedad está decepcionada, ya no hay ámbito de decir eso se puede transformar. Hay que dar un sentido de que se pueden hacer las cosas cuando se comienza desde abajo. Con los pequeños, en las escuelas, con los matrimonios jóvenes. O sea, ahí tenemos que tener una plataforma favorable para poder ir corrigiendo el camino que se ha ido torciendo. Pero el ámbito de sentirse decepcionados no ayuda ni abona para que esto cambie o mejore. Tenemos que ser muy positivos, sin ser realistas, de que es posible, todavía, a pesar de cómo está nuestra situación, revertir lo que tenemos para bien. Entonces aquí entran empresarios, entran padres y madres de familia, entran creyentes, no creyentes, porque los valores no los compró una religión, son universales, no son propiedad de nadie, no son propiedad de la Iglesia, un valor. Y lo laico especialmente es que todo valor es de todos. Entonces ahí tenemos que, primero, animar, viene de alma, dar vida. Necesitamos dar vida otra vez a la tanta cultura de muerte que se ha venido inculcando, ¿verdad? Entonces, dar vida, dar sentido y motivar para que esto cambie, porque es posible. Si el día de mañana la diócesis o Coparmex le pidiera al otro ente sentarse a construir una agenda sobre trabajo digno y combate a la corrupción, ¿cuáles serían los principales temas que podría la Iglesia a Coparmex? Y te pregunto, Juan Carlos, Coparmex a la Iglesia. Yo creo que ahorita es la justicia que genere paz. La parte humana, que los traten a los trabajadores como humanos, como seres humanos necesitados, no solamente de un sueldo, necesitados de sentirse aprovechados, y que su trabajo hace que la empresa sea posible. Sin el trabajador, la empresa no existe. Ahí partirían como núcleo. Juan Carlos. Yo coincido totalmente. Como decíamos, entendemos a la empresa como una comunidad de personas, y es persona, el colaborador, el que invierte, el directivo. Somos una comunidad de personas preocupadas por satisfacer una necesidad de la sociedad y de crecer en su conjunto unas y otras. Nosotros como Coparmex, pues agradecer siempre la disposición de nuestro señor obispo don Juan, con el cual podemos y hemos trabajado en distintas iniciativas. Agradecer el trabajo que hacen por la sociedad de Aguascalientes, más que pedirles, invitarlos a seguir con esta apertura y este trabajo en conjunto. Sabemos que hay un reto particular en el oriente y que nuestro obispo Juan está muy preocupado por cómo logramos que como sociedad saquemos adelante los lugares más vulnerables. Hemos coadyuvado también a través de Pati Muñoz, que es nuestra presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, ahí en conjunto todos los organismos, que Coparmex es uno más de los que integran el Consejo. Generamos una iniciativa en la cual logramos ayudar a que se terminara la construcción de uno de los templos en el oriente. La verdad es que muy gratificante la otra vez que pude pasar, ver cómo se está usando estas instalaciones, y como estas faltan muchas otras, y también ese llamado
más que a la diócesis o a los sacerdotes o al señor obispo, que es el agradecimiento, pues a la sociedad en su conjunto, a los empresarios en particular, para seguir sumando esfuerzos. Juntos podemos sacar adelante en nuestro estado si ayudamos en las zonas más vulnerables, y una manera muy directa, porque además están muy organizados, de ayudar es contribuir a que se termine la construcción de estas iglesias en el oriente. Tenemos grandes retos en el mismo, hay falta de muchos servicios. Sabemos que los recursos del gobierno son limitados, pero además de parques, además de otras instalaciones, de espacios públicos, el que ha hecho que haya parroquias, el hecho la vida, porque no nada más es la misa y en su momento, que es lo más importante, obviamente la celebración eucarística, pero alrededor de esta se dan actividades de formación, de catecismo, de actividades con los jóvenes que ayudan a construir o a seguir mejorando el tejido social. Y pues en este sentido más bien mi llamado sería a las sociedades en conjunto para que nos ayudemos en unos y otros, como dice el obispo de esta iglesia samaritana, el cómo logramos ayudar a los que menos tienen, y con esto pues ganamos todos como sociedad. Un empresario ha donado una hectárea de terreno para hacer un centro en el oriente para un grupo de parroquias, porque no hay lugar, no hay espacio, para hacer un conjunto pastoral donde los jóvenes especialmente tengan un espacio de formación y sobre todo de oración y de participación deportiva, etc. Entonces es una hectárea que acabamos de conseguir de un empresario que donó este terreno, ¿verdad? Entonces el empresario, cuando quiere y puede, lo hace, y también es meritorio subrayar esos elementos de apoyo y de sensibilidad hacia la parte más vulnerable. En ese sentido, ¿qué papel cree que juegan las empresas y Coparmex en la formación de jóvenes? ¿Solo empleo o también cultura cívica, ética, participación social, yo creo que religiosa? Es un abanico muy amplio, de todo empresario, comenzando con los que tiene ahí como trabajadores, y de ellos hacia sus familias, y se hace una red positiva, porque hasta allá puede llegar. Los brazos de un empresario son muy amplios, de una empresa, que no se acaba con un horario, se extiende más allá del horario, porque llega a las familias, y de las familias llega muchas cosas. Juan Carlos, no puedo evitar señalarte que las generaciones más jóvenes han cambiado, han modificado su forma de ver el trabajo, ¿no? Enfrentas unas generaciones que aparentemente son mucho más frágiles, más demandantes de sus derechos, o que no entienden bien sus derechos. ¿Cómo generar un nuevo clima laboral para unirlos como familia cuando hay una crisis individualista o egoísta, yo le llamaría? Es un reto, lo he podido escuchar, que tengo amistad con José Antonio Lozano, y él dice muchas veces que más que vivir una época de cambios, vivimos un cambio de época. La verdad es que las personas ya pueden concebirse de manera distinta, que como que durante muchos años pensábamos que era la razón de ser de una persona. Hoy ha cambiado el cómo nos concebimos, particularmente entre los más jóvenes, y desde lejos podría parecer que no tienen un propósito, que no están comprometidos. Entre más los trata uno, se da cuenta que los propósitos lo tienen claro. El reto es cómo logramos conectar unos con otros en lo que queremos y a donde queremos llegar. Por ejemplo, en el tema de la empresa, durante muchos años habemos personas que nos sentimos orgullosos de permanecer en la misma compañía durante toda la vida, y es algo que presumimos. Y luego se nos olvidaba que la empresa es un medio, es una herramienta, es un vehículo. No debe ser fin en sí mismo, porque fin en sí mismo por las personas. Y al final, hoy creo que esto lo tienen muy claro los jóvenes. El reto con ellos es cómo logramos que sepan que todavía pueden crecer en una misma organización y no cambiarse de una a otra, pero al final no creo que sea por una falta de compromiso, sino por esta claridad de que están construyéndose como personas y necesitan una y otra experiencia. El reto es ofrecerles lo necesario para crecer juntos, y en su momento teníamos esta disyuntiva seguramente todos de qué pasa si invierto en formación, capacitación, diplomado, maestrías, y el día de mañana se van. El reto es distinto. ¿Qué pasa si no invierto en ellos y se quedan, verdad? Al final yo creo que como empresa debemos de asegurarnos de que el colaborador que sale por distintos motivos de nuestra organización es una mejor persona que la que entró,
una persona con más capacidad para salir adelante que la que entró. Y en este sentido, entender que los jóvenes pues están actuando de esta manera y que como empresarios debemos encontrar la manera de sacar el máximo valor y provecho para bien de la empresa y de la sociedad en su conjunto. Este cambio, padre, de los jóvenes, como ven el trabajo ahora, ¿usted lo nota en la misa, en la iglesia? ¿Con los jóvenes con los que está formando equipo? Sí, son jóvenes profesionistas que les tocó la pandemia y que traen un miedo a decir no tengo las herramientas porque no me las enseñaron realmente en una universidad. Y ahora llego a una empresa donde no tengo y quien me apoye, como dice la palabra apapache, la palabra apapachar es abrazar con el alma. Y necesitan esa generación que son frágiles, necesitan fortaleza desde el ámbito de la responsabilidad, pero también quien nos esté animando, quien nos esté empujando a decirles es que sí puedes y ahora es el momento de aprender. Lo que te faltó desde la universidad, apréndelo aquí adentro, porque yo te voy a poner un tutor dentro de la empresa que te dé el empujoncito para que seas el profesionista que tú necesitas, deseas y sueñas. ¿Qué le dice a estos jóvenes que perciben a los empresarios como parte del problema de desigualdad y precarización más que como parte de la solución? Primero, que se acerquen, porque a veces nada más de lo que escuchan o de lo que ven en los medios le hacen como una verdad. ¿Cuál es la fuente de dónde viene esa información? ¿Sí? Lo mismo, Juan Carlos, te pregunto. ¿Qué decir de los jóvenes? Yo estoy convencido que la empresa es la solución. Y ojo, no el empresario, la empresa. Entendiéndola, como decíamos, como una comunidad de personas. México necesita más y mejores empresas. Y esto significa no nada más entes generadores de utilidades o de bienes, sino organismos integrados por personas y preocupados por las personas. Decíamos, una empresa puede hacer mucho más, una organización de personas puede hacer mucho más que lo que puede hacer una sola persona. Y si la empresa se preocupa por sus colaboradores, por formarlos, pues vamos a poder cambiar el país. El reto está en que entendamos la empresa de esa manera y que logremos hacer que las empresas sean viables y se mantengan en el tiempo. Otro de los objetivos de la empresa es permanecer en el tiempo. Una empresa no es un negocio en el cual decido ponernos de acuerdo, vendemos un auto y ya tengo la máxima utilidad y no me vuelves a ver. La empresa está hecha o está pensada para permanecer en el tiempo. El reto es conjugar estos dos caminos, el cómo logramos generar utilidades y que sea atractiva para los inversionistas, y por otro lado generar mejores personas, no nada más con sus colaboradores, sino con la comunidad con la que convive, y que estas dos realidades sean una sola realidad de manera integral y permanezcan en el tiempo. ¿En dónde está la deuda de Coparmex para con la sociedad, con esos objetivos? A ver, que están tan... Coparmex somos parte de los empresarios. En Aguascalientes somos alrededor de 300 empresas, a nivel nacional alrededor de 36,000. En número de empleos tenemos socios que generan un par de empleos, tenemos otros que generan miles de empleos. Las empresas, muchas de las empresas más representativas del Estado, estamos orgullosos de que están con nosotros. Un expresidente nos corregía cuando alguien dice que había grandes y chicos empresarios. Decía, no, en Coparmex todos los empresarios somos del mismo tamaño. Hay unos que tienen empresas grandes, hay otros que tienen empresas chicas. En general compartimos a distintas escalas, pero los mismos retos. Y a lo que quiero decir es que hay una realidad obviamente mucho mayor y afuera de Coparmex, donde necesitamos hacer llegar nuestro mensaje y poner a la consideración de los empresarios en general esta invitación a trabajar no por el interés o por el bien particular de la empresa, sino por el bien común, el bien de todos. Hay mucho por hacer, decíamos que nunca va a ser suficiente toda la actividad que se haga, pero más que una omisión en particular, pues el decir cómo hacemos para que esto que hoy estamos trabajando entre 300 pueda llegar a muchos más, respetando que existen otros organismos que posiblemente están con esta misma lucha. Como presidente de Coparmex, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Que las empresas pierdan competitividad, que pierdan ética o que pierdan sensibilidad social frente a la pobreza y la desigualdad? Y yo creo que es parte de un todo, justamente. Así como decíamos en el tema de la disminución del horario, no podemos dejar implementarlo de manera abrupta y que se pierda la fuente de empleo, porque no podemos decir somos las empresas más familiarmente amigables, pero no es una sustentable, la tenemos que cerrar el día de mañana. El reto está justo en esto, en encontrar el equilibrio para crecer
para dar más empleos, para generar más bienes y servicios, y al mismo tiempo, sin dejar de ser productivos y competitivos, respetar a las personas y que también sea una fuente de valor y de movilidad social y no nada más de valor económico. Padre, ¿qué caminos, para ir hacia el final del programa, qué caminos se les ocurren a la iglesia para vincular más a Coparmex, para poder hacer una reunión más fructífera, productiva? Yo abono a que no solo Coparmex, todo empresario tenga una apertura para todos los jóvenes que quieran trabajar, primero. Porque vamos a encontrar ahí una posibilidad de esperanza. Necesitamos generar esperanza en las generaciones que tenemos ahora. No son gente, sino que se van por lo más fácil. No, empresa, tú no me quieres, yo me voy a vender a través del internet. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué prestaciones tienes a futuro? Si de por sí a futuro ya las prestaciones son mínimas. Entonces ahorita generar esperanza y que todo empresario confíe en las nuevas generaciones. Con el apoyo de ellos podemos hacer una sociedad más justa para que genere más paz. Pero padre, está justamente en contra de la moda donde ahora incluso desde el gobierno se nos dice que tenemos que emprender, ¿no? Y muchas veces en esfuerzos individuales, no con una empresa. Sí, claro que también se respeta la parte de individualidad, pero realmente el proyecto de vida es la sociedad y la comunidad. Cuando nos hacen individuos en el sentido de yo solo, desaparezco del mapa y ya no sé qué es la sociedad. ¿Qué debo de abonar al otro? Entonces, crear comunidad, claro, si eres parte de un trabajo individual, pero que estés conectado con la comunidad. Llámese iglesia, llámese cualquier otro grupo. No podemos vivir aislados. Muchísimas gracias, padre. Juan Carlos, ¿una conclusión? No, pues agradecerles mucho el espacio, la oportunidad de platicar y aprender de ustedes, y pues seguimos trabajando por el bien común y por nuestra sociedad hidrocálida. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a usted que atiende este podcast, El Algoritmo de la Fe. Yo soy Edilberto Aldán. Suscríbase, comparta, comente, por favor. Hasta la siguiente ocasión.